presentación. Tenemos el bloque correspondiente a la parte jurídica con el tema constitucionalidad de la profesión de topografía colombiana y la aplicación a medias de su estatuto legal. Interviene el presidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, Walter Arturo Cafiero. También intervendrá el doctor Carlos Alberto Perdomo, expresidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, profesor de Maestría de Derecho Público de la Universidad Santo Tomás en la Cátedra de Líneas Jurisprudenciales y Estudio del Caso. El invitado internacional, presidente del Consejo Directivo de la APA, ingeniero Luis Guillermo Campos Guzmán. Bueno, en primer orden, de verdad, expresar un sentimiento de gratitud inmenso al auditorio, agradecer a la sociedad que le dé curso a la parte legal como a la parte gremial, y pues haber querido que el documento que entregué con debida anticipación hubiese sido conocido, porque pues mi propósito era que se prendiera el Congreso y que se pudiera abrir un debate. Aspiramos que esa responsabilidad que les corresponde a mis colegas de mesa nos pueda colaborar en ese sentido. Lo primero que tendría que decir es que la constitucionalidad de la reglamentación de la profesión de topografía en Colombia es plena y su situación real de aplicación y desarrollo es apenas a medias. Y vamos a decirlo por qué. La primera parte, que es propiamente conferencia, voy a remitirla a la lectura, a su estudio. Simplemente haré algunas glosas. Me confirmaba Duarte que estaba en la página de la Sociedad Colombiana de Topógrafos esta conferencia y ponencia. Y que todos los participantes la conocen muchísimo mejor. Lo primero que tendríamos que observar es que a nivel de los programas de topografía se hace indispensable que esa sentencia C-606 de 1992, con la cual prácticamente se inauguraba la Corte Constitucional en el tema de la reglamentación profesional, y la C-1213 del 2001 deberían ser parte de la formación básica de todas las modalidades de la topografía en Colombia. Es justamente gracias a ese análisis de constitucionalidad que por fin se puede decir en nuestro país que la topografía es una profesión a plenitud. En esas sentencias que pues baste decirnos, y lo encontrarán en sus primeras páginas, fueron evaluadas por lo más granado que ha tenido la Corte Constitucional en sus primeros tiempos, dentro de ellos un insigne jurista que hace parte de la historia de esta universidad, como es Ciro Angarita Barón. Le correspondió hacer precisamente el análisis de la situación de la topografía vista a la luz de unos derechos fundamentales que eran necesarios parangonar con respecto a nuestra reglamentación profesional. De ahí que fuese necesario plantear por qué no se violaría el derecho al trabajo en nuestro país al reglamentarse la profesión de topógrafo, exigirse título y exigirse licencia. Igualmente, ¿qué papel tendría entonces frente al tema de la libertad de ejercer profesión u oficio? ¿Qué es lo que significa un título de idoneidad? El tema de los derechos fundamentales y en particular el Código de Ética Profesional,
y lo que tiene que ver con el asunto gremial de, en este caso, planteado en términos generales, no como sociedad, no como asociación, sino en la categoría general de asociación de topógrafos. De esto bastemos decir que en ese análisis, para confirmar la constitucionalidad de la topografía, fue necesario hacer algunas precisiones en una de las modalidades de las sentencias que en nuestro país, a través de la jurisprudencia, empezó a tener curso, y es que se acepta una norma a condición que sea aplicada de determinada manera. Y fue cuando se presenta el tema del Código de Ética Profesional y cuando se presenta el tema del carácter de cuerpo consultivo del gobierno, que nos vamos a referir a la denominación a medias una vez pase de estas glosas con respecto a estas dos sentencias, porque la idea es abrir espacio a la participación. En la segunda sentencia, visto lo que se presentó con los periodistas, que no se exigía título profesional, sin menoscabo de que se haga la reivindicación de la necesidad de acudir al medio universitario para adquirir la suficiente idoneidad en el desempeño, y que hace que en este mundo tan competitivo, quien esté mejor formado es de presuponer que tendrá mejor desempeño si es coherente con su formación y la aplica en forma de vida. De tal manera que en ese cuestionamiento empieza a coger fuerza lo que en la primera sentencia se manifiesta como la necesidad de un título para garantizar que la sociedad, ante el riesgo social que tiene el desempeño de una profesión, esté acompañado de la idoneidad suficiente que le otorga la universidad. Y eso sí, pues no es más que ver el campo ocupacional que tiene la profesión de la topografía en sus diferentes modalidades, para llegar en efecto a comprender que hasta un edificio se puede caer si sus bases no están suficientemente ajustadas a las normas técnicas, como también lo que tiene que ver con las vías, lo que tiene que ver con todo el desempeño, para limitarnos al campo espacial territorial. Pero si le damos curso a la visión contemporánea de que la topografía no queda limitada al uso de aparatos, sino que la topografía también es posible desarrollarse en el mundo desde la perspectiva conceptual. Pedí, por ejemplo, a nuestro filósofo e historiador, que nos honra siendo aquí el presentador, que hiciera referencia a la cátedra que yo manejo en la maestría de líneas jurisprudenciales, porque allá se va a encontrar precisamente que en los estudios se habla del levantamiento de una línea jurisprudencial guiado por la topografía. Y en efecto le van a hablar de sentencias, cito, como por ejemplo cuando vamos a hablar de los puntos de partida de un levantamiento de una línea, como también la direccionalidad del punto de llegada, que es cuando ya la línea jurisprudencial queda consolidada. Pero no nos extrañemos que en el derecho ya empiece a desarrollarse la topografía jurídica. Nuestro muy dilecto topógrafo magíster, como topógrafo, bien nos plantea en los documentos que nos ha entregado a este Congreso todas las posibilidades de desarrollo de la topografía, ya no solo desde la muy importante componente ingenieril, y eso valga también precisarle, porque es, digamos, en este momento en el mundo, lo decía nuestro colega de Costa Rica, por ejemplo, que allá también la topografía ha tenido su desarrollo eminentemente ingenieril, como en otras partes, que es lo que ha sostenido grandes avances, pero el mundo está asistiendo a otros desarrollos de la topografía que ya no quedan mediatizados exclusivamente por la parte estrictamente tecnológica e ingenieril.
Y ese es un espacio que la Sociedad Colombiana de Topógrafos en sus directivos y exdirectivos ha querido que también está presente. Y me llama mucho la atención que en el documento de la norma técnica que José Agustín nos entregó hay una definición de la topografía que precisamente abarca esa dimensión, que desde una perspectiva muy rigurosamente ceñida al concepto técnico no le abriría esa perspectiva, pero ¿sería posible las bibliotecas sin localización topográfica? ¿Serían posibles los estudios oculares sin topografía ocular? Entre otras, y hemos encontrado de tal manera que no nos extrañemos que si bien el componente mayoritario fundamental de la topografía hace parte de la ingeniería, es, digamos, inescindible la ingeniería, de todas formas su dimensión científica y autónoma, que es la que se reconoce en la ley, que es la que se reconoce en la jurisprudencia, por lo menos en nuestro país existe, y creo que esa jurisprudencia con respecto a la reglamentación profesional de la topografía no solo debe ser parte de un componente básico en la formación de todas las modalidades de la topografía en nuestro país, sino que también puede ilustrar la jurisprudencia en todos aquellos casos donde se requiera hacer control de constitucionalidad a la normativa que rige la topografía. Seguiría diciéndoles, quiero cerrar el capítulo estrictamente legal porque la verdad me convoca más el tema gremial. No es fortuito que en la vida de ustedes, el gremio de la topografía, me haya dejado el inmenso honor mediante un congreso de topografía por aclamación haber sido topógrafo emérito, que me interese más por la parte gremial, pero tengo una responsabilidad profesional y ética de dejar delineado un tanto la parte jurídica, jurisprudencial. Simplemente quiero mencionar como en lo concluyente de lo que posibilitó que nosotros como topografía estuviésemos teniendo en firme nuestra profesión desde la perspectiva legal, que al compararse el tema del riesgo social tuviese que explicar la Corte Constitucional, una pequeña pausa técnica, tuviese que explicar que si bien el ejercicio del periodismo también implicaba un altísimo riesgo social, pues están tantos derechos fundamentales de por medio cuando se ejerce el periodismo, e incluso el poder. Hoy en día, si hay una profesión bien poderosa vinculada a los medios de poder, es justamente la que tiene que ver con los medios de comunicación. Se planteaba que lo uno se miraba desde la perspectiva estrictamente científica y técnica, mientras lo del periodismo se miraba desde la perspectiva de los riesgos sociales íncitos del sistema. Es decir, que no se podía sacrificar la libertad de expresión, que no se podía sacrificar la libertad de opinión, que no se podía sacrificar de que la comunidad estuviese suficientemente informada por las personas que lo conocen directamente por la experiencia propia en su vida y que le tuvieran que seguir un título y que le tuvieran que exigir también una licencia para poder ejercer esos derechos. De tal manera que en ese caso se planteó que eso no se exigía del periodismo porque era el riesgo que asume la democracia por conservar sus libertades y la posibilidad del ejercicio de estos derechos del periodismo. Pero eso no se podía plantear con respecto a la topografía, porque la topografía debería darle a la sociedad las suficientes garantías en el medio académico de que la persona sale idónea, que cuando se hace esa certificación, el efecto se dé. Ya para pasar a la situación del segundo ser, pero la situación de la topografía en su estatuto legal es apenas a medias. Lo primero es que lo hago con mucho respeto porque obedece a una
una categoría que he venido trabajando en mis investigaciones sociojurídicas y que hace referencia a un libro que fue premio Mejor Investigación en Derecho Humano en nuestro país de mi titularidad, que se llama Derechos Fundamentales a Medias. Es en ese sentido, con el rigor de ver que, como lo conversábamos ahora, no se puede pensar que la topografía en este momento está en lo más básico, en lo más elemental. Hasta ahora dando sus primeros primos. Ya vimos ese ejemplo tan grande que nos presentó José Agustín de ese estudio donde, por supuesto, la ingeniería topográfica ha sido un componente central para traernos conceptos de rigor científico-técnico en materia de normas. Entonces, para eso, pues no se trató de evaluar la situación de toda la topografía en el país, sino que tomé de la jurisprudencia los elementos centrales que ahí plantean precisamente para poner en firme la parte de la legalidad de la topografía y me encontré con algunas sorpresas. Antes de eso, porque pues indudablemente voy a hacer unas referencias duras, fuertes, a nuestra entidad rectora de la vigilancia de la profesión, que emite conceptos, tendré que decir que tiene en este momento una dirección bastante calificada, que doy por presupuesto que el personal que hace parte del Consejo Profesional Nacional de Topografía es idóneo, es decir, que no les cargo el peso de esta crítica, sino el peso de la crítica de los hechos. Así planteado, observaba que la Corte Constitucional en análisis de estas sentencias, que son como 73 folios, incluso para dar inicio a este punto, conté con el apoyo por parte de, entre otras cosas, como que los colegas de Nariño lamentablemente no pudieron llegar, un pronunciamiento que ellos hicieron con respecto a este tema, donde hacen unas recomendaciones y unas observaciones, como por ejemplo, oiga, ¿cómo es esa cosa que en el Consejo Profesional Nacional de Topografía solo se les piden licencias a los tecnólogos y no a los ingenieros? Los ingenieros no son topógrafos desde la perspectiva del Consejo Profesional Nacional de Topografía. E incluso muchas veces uno se asombra que ya los ingenieros topógrafos, que son los que han heredado ese gran acumulado de la Ley 70 del 79, que son los que han heredado toda la lucha gremial, a veces ya como que les parece lo que alguna vez se le presentó a Michael Jackson con el tema del color. Buscaba desestigmatizarse, quitarse el color negro, porque como que eso, por fortuna, los más destacados no sufren ese problema. Hoy, precisamente, es el llamado a la ingeniería topográfica a que no solo sostenga la dinámica de la sociedad, sino que pague la gran deuda social que tiene con la topografía, con su ejemplo, como lo están haciendo, con su apoyo y con sus aportes. Entonces yo les respondía que no es que la Ley 70 del 79 no incluya todas las modalidades técnicas, tecnológicas y profesionales, incluyendo la ingeniería, sino que esa es la concepción cultural, la concepción administrativa, la concepción pública que en este momento todavía está teniendo hegemonía al interior del organismo. Igualmente, se entra a plantear si la Ley 70 del 79, cuando reglamentó la profesión, pues prácticamente como que la reglamentó fue para la tecnología y no para los ingenieros, y ni siquiera para los técnicos, que porque hay problemas ahí de ubicación. Y en efecto, que es un análisis de fondo que traemos con Ricardo, encontrábamos que una vez expedida la Ley 70 del 79, lo primero que encontramos es que este decreto Ley 80 del 80, mediante el cual se reglamenta la educación superior, llegó y prácticamente homologó la condición de topografía al nivel tecnológico, y les dijeron: ustedes, para volverse profesionales universitarios, o harán una especialización, que no se conoce mucho de las especializaciones tecnológicas en nuestro país a nivel
hacen la ingeniería y cumplen el ciclo, ya mirarán si los ponen a estudiar 2 o más años, a uno le advierten que estudiaron mucho tiempo más, etcétera, etcétera. Lo concreto es que esa instrumentalización tecnológica no corresponde realmente al sentido de la ley en ninguna parte de la jurisprudencia, en ninguna parte de su normativa se está diciendo que la ley era para reglamentar única y exclusivamente el ejercicio de los tecnólogos. ¿Y qué es lo que está pasando en el Consejo Profesional? ¿Qué es el otro punto? Discúlpeme, a mí me tocó hacer el papel del patito, pero por eso estaba preocupadísimo por lo del patito. Porque iba a decir cosas de bastante impacto al interior gremial, pero con un auditorio de los mismos y siempre con las mismas. Porque la verdad, el hecho de que su gran mayoría de asistentes de este congreso sean jóvenes, como nosotros lo fuimos y queremos, por supuesto que no desde la perspectiva verde, salvo que sea ecológica, seguir siendo jóvenes, indudablemente que es un aliciente, porque ustedes son el presente del futuro. Y si ustedes llegan a tener claridad plena de los problemas que tiene la topografía, y en este caso concreto, los problemas que tiene el nivel tecnológico, es posible que quienes vienen dando ejemplo, por lo menos desde que me volvieron a invitar a mí a los congresos, porque estaba, no sé, como que mis datos estaban olvidados por haberme dedicado 20 años a la defensoría. El punto es que la vez pasada era el auditorio mayoritario, y esta vez, si el Congreso puede tomar decisión, ustedes son la mayoría de la topografía en este día de hoy, por lo menos. En ese punto, entonces, pasamos al tema de cómo está la enseñanza de la topografía, porque yo dije, me voy a seguir estrictamente a la parte legal y a la parte jurisprudencial para evaluar el estatuto legal de la topografía a la luz de la jurisprudencia. Entonces me encuentro con el otro tema. Dice la enseñanza de la topografía pura y social. Es muy interesante. La topografía pura y social. Y la verdad, en este momento no son muchos los ejemplos. Y en el campo universitario y tecnológico, qué bueno evidenciar esa parte pura y social de la topografía. No se implementa en las universidades colombianas y hasta ahora, por regla general, no es dirigida por topógrafos, no ingenieros. No obstante que existen especializaciones tecnológicas en el mundo, formación avanzada e importante producción bibliográfica y profesional. Tampoco, y esto ya lo había anticipado con las sentencias, tampoco su fundamento constitucional, legal y social hace parte importante de la formación académica, de su respectiva apropiación y desarrollo. El segundo punto, porque vuelvo y le repito, esto es de la jurisprudencia, esto fue lo que llevó a que la topografía frente al riesgo social fuera entendida como una modalidad científica, como una modalidad que frente a las otras profesiones tiene autonomía y no es subalterna. Y discúlpenme que de pronto me enardezca, pero es lo que me tiene con la topografía todavía, aquello de la fe y del amor, de la militancia que algunos hablamos. El consejo profesional. Bueno, hay un concepto que invitaría para quienes quieran como mirarlo más en detalle, pero podemos decir que es el organismo público encargado precisamente, que haciendo parte de la administración pública, que fue creado por ley, no por decreto, ni por resolución, ni por acuerdo de algún grupo por ahí, fue creado precisamente para ejercer las funciones permanentes de inspección y vigilancia de la producción. Dice uno, qué bien, pues que en esa época veíamos que necesitaba una entidad que de verdad, y vuelvo y repito, no responsabilizo de esta crítica en nada a los miembros del Consejo Profesional. Ya la delegada del Consejo Profesional, nuestra directa y querida colega y amiga Nubia,
entiendo que ya ha venido preparando un informe, el Consejo Profesional nos lo comentará. Yo tengo que referirme a él porque es la única entidad pública encargada de velar por la vigilancia, de la inspección y vigilancia. Pues bien, resulta que no puede ejercer esa función. No puede ejercer esa función porque no está facultada para aplicar un código de ética profesional, porque ni lo tiene ni está autorizada por ley para aplicar el Código General de la Ingeniería, como ya nos lo irán a anticipar el buen ejemplo que alumbra el camino de Costa Rica, y no es fortuita la presencia de tan distinguido delegado aquí, que es el que después de esta crítica nos va a ayudar con el ejemplo de Costa Rica a ver por dónde pudiéramos pedir pista para solucionar los problemas, porque como les rogué, que hasta me asustó, yo primero presento la ponencia para que al final veamos que tenemos alternativas en los ejemplos internacionales, y en particular en el de Costa Rica. Por ser un organismo único y demasiado importante para el ejercicio profesional de la topografía, repito, reducido a los tecnólogos, como si así lo hubiera determinado la ley, organismo público creado por la ley, como los he manifestado, amerita desde una perspectiva crítica y propositiva que evaluemos con seriedad y firmeza sus falencias en el debido cumplimiento de todas y cada una de sus funciones de ley. Daré por presupuesto lo que ya dije en cuanto a su personal, y menos si en este momento no está, porque lo bueno es bajar de frente por detrás del canto. Con solo constatar el registro de licencias expedidas, que hay un registro, se puede evidenciar que actualmente se ha limitado a los tecnólogos y no incluye también a los profesionales universitarios de la topografía como debería de hacer. Tampoco, repito, aplica el Código de Ética Profesional, a falta de una ley que expresamente le autorice a aplicar el Código de Ética de Topografía, asunto que es prioritario y urgente solucionar, pero en gracia con el mismo concepto del CONIA, que como todos ustedes saben, es precisamente el Consejo de las Ingenierías y las Arquitecturas. Cuando le preguntaron al CONIA, señores del CONIA, ¿ustedes creen que nosotros, el Consejo Profesional, podemos aplicar el Código de Ética de nosotros, los topógrafos? Por supuesto que sí, señores. Y hay un estudio muy estructurado, solo le faltó un detallito, que fue el que agregó el Consejo de Estado. Eso tiene que ser correcto. Hoy, un Consejo Profesional que en ejercicio de sus funciones legales y basado en el Código de Ética Profesional, por algún comportamiento de ilícito y reglamentario de carácter grave, tome la decisión de que usted ya no puede ejercer de por vida la profesión. Démonos cuenta la magnitud de una decisión de ese orden. Pero por ahí derecho, mientras no esté el Código de Ética y esté en manos del CONIA, pues el Consejo Profesional Nacional de Topografía, como lo dice en uno de los últimos oficios, que también aquí están en pie de página, yo pues voy a esperar, lo que estoy invitando es a la lectura de esta ponencia. El presidente de la Sociedad Colombiana de Topólogos dice que prácticamente, si no está cumpliendo las funciones principales que le corresponden al Consejo Profesional Nacional de Topografía, así literalmente lo dice, está llamado a desaparecer. E incluso va más lejos. Es que definitivamente un Consejo Profesional de Topografía que se encargue de atender cosas administrativas y no los asuntos estratégicos que tienen que ver con la ley de la topografía, pues de verdad que algo grave está pasando ahí. Bueno, ya el gremio puede invitar a una persona con tanto poder que nos instale un evento, pues posiblemente también lo podrá invitar a otras cosas relacionadas con la topografía que nos favorezcan, eso sí, e independiente de sus ideologías, que ese no es nuestro cuento. Estamos en una organización democrática y pluralista donde tiene cabida todos los espacios políticos, pero sobre la base de no comprometer la independencia del
bien, seguía yo viendo las funciones de la topografía del Consejo Profesional y encontramos que en materia de conceptos, dice, ustedes van a ver el artículo y habla de emitir conceptos en todo lo relacionado con la profesión, y cuando cualquier persona lo solicitare, no solo los que tienen representación gremial, nacional, sino si alguna de esas preguntas claves del ejercicio profesional necesita resolverla, el Consejo Profesional Nacional de Topografía está obligado a responderlo por ley. Emitir conceptos y pronunciamientos inclusive, y no, de eso como no estuvo incluido aquí en detalle los pronunciamientos, lo dejo para el presidente con su oficio, que ahí denunció algunas cosas muy delicadas que se presentaron de conceptos del Consejo Profesional Nacional de Topografía que prácticamente legitimaban el ejercicio de la profesión por cualquier otra profesión, a lo chévere y a lo bacán. Pues bien, uno contrasta con la manera como funciona el mismo CONIA en materia de conceptos. Y ustedes quedarán asombrados, no es más que ir a, es que como estas cosas se pueden constatar directamente, ir a la página web del CONIA, mirar conceptos y encontrarán ese volumen tan grande que tiene sobre situaciones que se han presentado en las ingenierías y que son consultadas con el CONIA, y aquí no tenemos todavía funcionando la página y mucho menos pensemos de agrupados y muy aquilatados conceptos, no obstante que ese tema pues se pretende resolver, y ahora pues hicieron una contratación con una consultoría muy importante en derecho que esperamos pues por ir observando esto. Simplemente yo aquí lo que planteo es que por lo menos siguiéramos el ejemplo de cómo en esos conceptos que tanto necesita la topografía para su fortalecimiento. Yo termino reincidiendo en lo que inicialmente planteé, el definitorio carácter científico y autónomo de la topografía en relación con otras disciplinas no ha sido actual. Y para eso, pues de verdad que invito a la lectura del cierre de las notas que presentó nuestro querido colega Ricardo Lozano sobre lo que él visualiza cómo pudiera ser la topografía en Colombia. Y yo me permitiré con una venia doble, porque si Agustín se disculpó por un párrafo, a mí me toca disculparme doblemente porque son 2 párrafos o 3, pero creo que amerita llegar a la estatura de un congreso, esa producción que tú entregas en el artículo Notas sobre la pertenencia académica en topografía, y que sea la oportunidad también para poner de antesala al seminario en medio del partido que nos llega con el tema académico. Existe una topografía pura que estudia y desarrolla el análisis del complejo jurídico y socioeconómico territorial. Una ingeniería topográfica que asume el campo físico-matemático del emplazamiento constructivo o productivo extractivo, y una tecnología topográfica que aplica el conocimiento en la solución práctica del reto que propone la naturaleza o la sociedad a la disciplina de la topografía. Pero antes de llegar a esa conclusión de fondo, nos irá a plantear que con una perspectiva, de tal manera que aparte ya te la puedes conocer, con perspectiva estratégica, el topógrafo con capacidades académicas y competencias profesionales es por excelencia un administrador territorial, un profesional cualificado para proponer ideas. Yo no, discúlpenme, yo hasta hace un buen tiempo pensé que lo único que se podía proponer era en términos de números y de instrumentación. Proponer ideas, decisiones y acciones de gobierno sobre el territorio, tal vez de los mejores para ejercer la política en el buen sentido y ejercer el buen gobierno, pues es en sí mismo el mejor conocedor de los aspectos
de nuestro mercado internacional, pues pudiéramos hacer algunos apuntes aprovechando ya que está el presidente y hay de lo más granado de la topografía colombiana como lo han podido por ahí ver. Entonces hay que aprovechar. Muchas gracias. El presidente del Consejo Directivo de la APA, ingeniero Luis Guillermo Campos Guzmán, de Costa Rica. Muchas gracias. Buenas tardes. Verdaderamente un gusto participar en este congreso. Lo que voy a exponer es la historia que tuvimos nosotros en Costa Rica para lograr el desarrollo que tenemos hoy a nivel gremial. En 1903 se constituyó la Facultad Técnica de la República. Fue la primera organización gremial de ingenieros en mi país. Para el año 1964 se promulgó una ley que dio las primeras licencias para agrimensura y topografía para las personas que estaban capacitadas. El Colegio de Ingenieros de aquella época realizaba pruebas, realizaba exámenes y otorgaba esas licencias. Para el año 1973 se promulgó la ley que constituyó el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. El Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica es uno de los 5 colegios que conforma el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. A entender, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos e Industriales, el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos, que reúne a todos los ingenieros graduados del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los 5 colegios conformamos el Colegio Federal de Ingenieros y de Arquitectos. En el año 1981 se promulgó una nueva ley de catastro con su reglamento. Esta ley nos daba a los ingenieros topógrafos fe pública sobre los planos que inscribimos en el Catastro Nacional. Reglamenta el uso de un protocolo del agrimensor donde debemos de llevar las notas de los levantamientos que realizamos. Esa misma ley hacía que el gobierno nos responsabilizara a nosotros del mantenimiento del Catastro Nacional. Los dueños de los predios nos contratan a nosotros y nos pagan nuestros honorarios porque les miramos y les catastremos los planos en el catastro. Y el Estado, por medio de que nos daba la fe pública, convertía esos documentos en documentos públicos una vez que quedan inscritos en el Catastro Nacional. En el año 1998 se promulga un código notarial, el cual dice que ningún notario en el país puede hacer una escritura si no está respaldada por un plano legalmente inscrito y registrado en el Catastro Nacional. Eso hace que la relación registro-catastro sea intrínseca. No existe una escritura si no hay un plano que lo respalde. Actualmente el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos maneja un presupuesto anual de algo más de 10 millones de dólares. Nosotros tenemos más de 20.000 agremiados, incluyendo empresas consultoras y empresas constructoras. En Costa Rica nadie puede ejercer ni la ingeniería ni la arquitectura si no es miembro del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Colegio Federal. A nivel latinoamericano es el colegio número 1, no solo por su organización, sino por lo que logra. Hoy en la mañana oí al vicepresidente, don Germán Vargas, referirse al Doing Business del Banco Mundial. Costa Rica hace 3 años estaba en el puesto 115 del Doing Business. Este año estamos en el 58. Parte de lo que el Colegio Federal hace con el Estado es trabajar hombro a hombro por el bien del país. Nosotros no solo pensamos en el agremiado, pensamos en el propietario, pensamos en el país en general y tratamos de una u otra forma de ayudar. El Colegio Federal tiene más de 10 años de desarrollar una plataforma digital de trámites de planos de construcción, el cual desde el 2013 es la única forma en que se pueden tramitar planos constructivos en mi país. A partir del 1 de enero del año entrante,
entra en funcionamiento al 100% el APT, que es la Administración de Proyectos de Topografía. Los planos de catastro a partir de enero son meramente digitales. Eliminamos el papel. Ayudamos al país en cuanto a economía de papel, a nuestros agremiados en cuanto a economía de combustibles, por tener que estar yendo al registro en San José a inscribir los planos. Logramos una reducción en dióxido de carbono, hacemos una reducción en talas de árboles, en fin, el impacto que ha tenido el país a nivel de estos proyectos digitales para trámites de plano han hecho que con otras normas que el Estado ha desarrollado, como mejora en el cobro de impuestos, mejora en el trámite de permisos, ha hecho que pasemos del 115 al puesto 58. El Colegio Federado tiene una visión muy social. Desde su constitución también es, por ley, un ente asesor y consultor del Estado, de sus instituciones y las organizaciones privadas. Somos apolíticos totalmente, no tenemos ninguna relación con el gobierno de turno. Cuando el gobierno de turno propone un proyecto y los periodistas sienten que hay algo que no está bien, nos consultan. Y nosotros siempre damos una posición totalmente política. En ocasiones a favor de los proyectos y en ocasiones en contra de esos proyectos. Eso no nos hace que nos dividamos con el Estado, simplemente hace que tengamos credibilidad a nivel nacional, y esto nos permite ser un ente de consulta para los grandes proyectos de infraestructura, de inversión y desarrollo. Así que, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos muchos años. El Colegio Federado cumple 113 años tiene, y el Colegio de Ingenieros Topógrafos tiene 42 años de estar constituido. Ha sido un camino largo, ha sido un camino de luchas, de mucho manejo político para lograr las leyes que hoy nos rigen, el desarrollo de los proyectos, la inversión que hacemos en el país. Nos ayuda a todos. El colegio no se ve como un colegio meramente gremial. Tenemos también una parte social donde colaboramos mucho con organizaciones sociales, les donamos anteproyectos, les regalamos curvas de nivel, se les trata de ayudar en la parte social. También es muy importante entender que la delimitación de qué hace cada colegio, cada ingeniería, está dada por el mismo colegio. Nadie transgrede la línea, está muy claramente definido. Y esto hace que todos los 5 colegios tengamos el mismo código de ética profesional, los mismos tribunales disciplinarios, y las sanciones se aplican a todos por igual. Esto nos mantiene en un buen nivel. Yo soy ingeniero topógrafo, acabo de terminar 2 años como presidente del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Anteriormente fui 1 año vicepresidente de este colegio. Tengo 1 año de ser presidente de APA y me quedan 2 años más como presidente de APA. Considero que todo lo que podamos hacer por la profesión a nivel latinoamericano, a nivel panamericano, debemos de unirnos. Cada país tiene su idiosincrasia, cada país sabe cómo maneja sus cosas, pero a veces los ejemplos de lo que hemos pasado en otras latitudes puede servir de mucho para ver cómo eso se aplica en nuestros países y logramos de verdad avanzar en un mismo sentido. Lo que a nosotros nos ha llevado 42 años podría ser que en 4 o 5 años se logre. Creo que estas organizaciones a nivel panamericano son importantes porque nos mantienen al tanto de las noticias y los avances que se están dando en otros países y de qué forma podemos colaborar. Para nosotros, como Colegio Federado, para mí como presidente del APA, me pongo a las órdenes en todo lo que podamos ayudarles. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Patricio Luquerna, presidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos de la Seccional Santander. Voy a referir un poquito a lo que nos acaba de comentar nuestro gran amigo Carlos Perdomo, y es que una de las preocupaciones que nosotros, no hablo como presidente de la Sociedad Colombiana, sino como topógrafo, que somos todos acá, y es la preocupación que siempre hemos tenido con respecto a las funciones y a los alcances que tiene el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Muchas veces nos quejamos, muchas veces decimos esperamos más, muchas veces queremos que el Consejo nos resuelva todos los problemas de la topografía, pero realmente no sabemos o no sabíamos
qué limitaciones de tipo jurídico, según nos ha comentado el doctor Perdomo, tiene el Consejo. Y es realmente muy preocupante. Preocupante porque si es un ente de control y no puede ejercer control, eso es preocupante. Preocupante porque, como anotaba el doctor Perdomo, si es el Consejo Profesional Nacional de Topografía y no puede emitir licencia profesional a los ingenieros topógrafos, que son topógrafos, preocupante, ¿cierto? Pero aquí la cuestión no está, o no lo quiero llevar a colación, como el ataque al Consejo, sino como cómo podríamos hacer, y esa es la pregunta para mi querido amigo Carlos, cómo podríamos hacer para solucionar este problema. Porque si nosotros necesitamos un consejo profesional que nos respalde, un consejo profesional que sea de verdad ente de control, un consejo profesional con el que podamos contar, y un consejo profesional con el que podamos contar todos los topógrafos, técnicos, tecnólogos, topógrafos e ingenieros topógrafos o topográficos, que son las calidades académicas que tenemos en nuestro país. Doctor. La propuesta incluso no es nueva, de pronto hasta ahora llega a tener la tribuna de Congreso. En su momento José Agustín Huiche lo planteaba. Sencillamente es que se necesita de ley, ya explicamos por qué, hablamos de las implicaciones que tiene la toma de decisiones, una sanción de un consejo profesional, de la magnitud que tiene, y por eso se necesita que sea por medio de ley. Es decir, toda la jurisprudencia constitucional y la misma normativa constitucional se enrumba en ese sentido, en exigir que sea mediante ley esa autorización. Pero la propuesta, ¿cuál es? Que ahí sí, como alguna vez se dijo en nuestro país para una segunda reelección, es simplemente un articulito que autorice al Consejo Profesional Nacional de Topografía mediante ley, y tenemos el COPREAG, para que pueda ejercer su función, su principal función. Incluso para no solo quedarnos en el Consejo Profesional, reservado esperando alguna intervención, sino lo que tenía también con respecto a la Sociedad Colombiana de Topógrafos y su carácter de cuerpo consultivo. Pero la verdad sea esa. Se necesita que el mismo Congreso se pronuncie en el sentido de ordenar como máxima autoridad gremial en un país a que la Sociedad Colombiana de Topógrafos impulse ese proyecto de ley mediante el cual se autorice al Consejo Profesional para aplicar el Código General de Ingenierías, que es la misma situación que nos mostraba nuestro colega presidente en Costa Rica. Allá existe un código para todos los ingenieros, ya después veremos para las otras modalidades de la topografía, pero por lo menos para la más, digamos, para la más representativa del gremio, que son la modalidad de ingeniería, con ese código estaría resolviendo ese tema, con esa autorización. Lógico que hay que prever responsablemente el tema del presupuesto. Lógico que hay que prever responsablemente el tema de las dos instancias. Inicialmente se plantea que, siguiendo la modalidad de la sociedad del Código de Ingeniería, que tiene excepcionales, sabemos las dificultades de orden presupuestal que tiene el Consejo Profesional para eso. Las dos instancias se pueden crear como se crea entre una sala plena y una sala de 2 miembros por 3 del Consejo Profesional. Una segunda instancia se puede plantear en ese sentido, y habría que evaluar si en efecto queda aceptada la doble instancia de esa manera. Llega el caso, se hace el reparto, lo estudian 2 delegados, plantean el fallo, lo resuelven, y si hay un recurso de reposición ya es el Consejo Profesional en pleno, y ahí se plantearía la de la doble instancia, que es de pronto lo que no se había adicionado. Ya lo otro es el problema cultural, por eso de entrada uno plantea que sería muy bueno que todas las modalidades, y lo repito por tercera vez,
que todas las modalidades académicas de la profesión de topógrafo en su formación en la parte general incluyan como el estatuto básico a nivel normativo de la topografía estas dos jurisprudencias. Además, porque necesitamos que el profesional tenga una concepción constitucional, política, con la venia de nuestro distinguido delegado, pero pluralista, amplia, que le dé espacio a todos y que no pierda el rigor técnico del concepto, que a la larga terminaría siendo hasta lo mismo. Las funciones del Consejo no solamente es lo del Código Ético. Precisamente hablaba usted en su ponencia de la sentencia C606 del 92 y la C1213 del 2001. Y si vemos esa sentencia es la que dice por qué hay que expedirle tarjeta profesional al profesional de topografía, por la misma responsabilidad civil que tenemos. Entonces la función del Consejo no solamente es sancionar, es también expedir las licencias. Y si, como dice, que no hace más el Consejo, que no puede hacer más nada si no te sanciona, que no cumple la función principal de vigilancia de derechos, no. La vigilancia está en expedir la tarjeta profesional para que la persona pueda ejercer legalmente y con permiso del Estado esta labor, podamos hacerlo. Entonces, el Consejo no solamente una parte, tiene 9. Dentro de sus funciones son 9 lo que tiene que hacer: dictar su código, su reglamento, nombrar su secretaría ejecutiva, expedir las licencias, sancionar siempre y cuando tenga código de ética, que es lo que dice la sentencia C606. Entonces, no lo miremos desde ese punto de vista, copiemos a los colegas de Costa Rica, miremos cómo podemos trabajar una ley para llegar a un colegio. Si podemos nosotros topógrafos bien, y si no, pues nos unimos con todas las ingenierías como hicieron ellos, pero trabajemos en pro de la profesión, no en contra de la profesión. Sí, es cierto, en este momento no se puede sancionar, pero sí se expiden las licencias, sí se trabaja por el ejercicio, sí se trabaja por la vigilancia de la profesión, se envían los oficios correspondientes cuando es solicita. Cuando un juzgado solicita un pedido, me presento, soy Ruth Acuña. Yo fui presidente del Consejo Profesional Nacional de Topografía y por eso puedo hablar en esta propiedad. El Consejo no es solamente sancionar, sí, es una de sus funciones básicas, indispensables, pero sí, como usted mismo dice, un articulito que diga que se acoge al Código de Ética de la Ingeniería o que saque su propio Código de Ética, eso es lo que tenemos que hacer en pro del Consejo de Topografía. Distinguida colega René, en lo sustancial estamos de acuerdo. Y tú estás diciendo por qué el Consejo Profesional no se acaba, porque aún tiene esa importancia que es la de expedir las licencias. Incluso hay un debate interesante sobre el tema de la licencia provisional, que ya lo puso en el tapete al Consejo Profesional Sonartó, que es la seccional de la Sociedad Colombiana de Topógrafos de Nariño, que hace parte de ella miembros honorarios en la época en que distinguió el periodo de Belén, muy merecidamente. El punto es que la función principal, que es de vigilancia, porque es que este es un ente de vigilancia y control, no la está cumpliendo porque no está facultado para aplicar el código de ética. Pero por supuesto, aunque sea, tiene una función para justificar su existencia. Otra cosa, si fuera una crítica no empoderada y que no diera alternativas, entenderíamos que las críticas destruyen. Pero cuando han salido de ejemplos, no. El hecho es que han pasado año tras año sin que ese tema se resuelva, y ya el presidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, mediante oficio previo a esta ponencia, se pronunció ante el Consejo Profesional Nacional de Topografía en forma admisible, haciéndole la observación que también se repite, que si el Consejo Profesional no cumple con su función especial como órgano de inspección y vigilancia, prácticamente está condenado a desaparecer, y por ahora es una oficina de registros. El problema, cuando abordamos la crítica seria al Consejo Profesional y franca, no es para desconocer ni la calidad de sus miembros, si valga la acotación, por eso no hay desacuerdo con eso, algo que se acepta la observación y cumple su papel de registro. Incluso en ese punto, repito, valdría la pena mirar
si se justifica la provisionalidad de los 2 años de la licencia en forma monitoreada y con todas las garantías, porque es que también existe esa figura de que la persona sale titulada y puede salir directamente ya con la licencia definitiva. ¿Para qué se expide la licencia provisional? Y que funcione, por supuesto, ya nos referimos a la consultiva, a expedir conceptos, pero la realidad es esta. Ahora, que sería bueno que los ingenieros topógrafos estuvieran haciendo en el Consejo Profesional, a través de las delegaciones las tienen. Casi que pudiéramos decir que en los últimos tiempos, como en el caso de que la misma Lorena lo reafirma y lo certifica con su declaración, ella misma como ingeniera topógrafa ha sido presidenta del Consejo Profesional. El delegado de Yascún es ingeniero topógrafo. Prácticamente pudiéramos decir que el que es topógrafo neto, pues parece que es el de la delegación de Analco, porque los otros, por lo demás, por fortuna, son ingenieros topógrafos y han podido consolidar el nivel universitario que debe tener consolidado nuestra profesión. Quiero cerrar con lo siguiente: dejé lo de la Sociedad Colombiana de Topógrafos para el final. No fue fortuito que hubiéramos estado más de 10 años en congreso de topografía hasta que se volvieron a reactivar. La Corte Constitucional se pronunció frente al tema del cuerpo consultivo del gobierno, diciendo que no podía ser una entidad exclusiva, puesto que es una entidad privada. Como consultora permanente del gobierno nacional, crearía un privilegio, pues aunque la consulta que se adelante no tenga carácter obligatorio, sí influye en la conformación del juicio de las autoridades competentes para reglamentar las leyes. Eventualmente dicha consulta puede ser remunerada, en cuyo caso se estaría haciendo una especie de contratación de consultoría permanente, con muchísimo respeto a la honorable Corte Constitucional. A ellos les correspondía la parte legal. Pero ¿cuál es la realidad de la Sociedad Colombiana de Topógrafos como cuerpo consultivo que está aquí escrito? Esto ya no tiene reversa, salvo las declaraciones que siempre darán lugar si así son pertinentes. Su realidad es que está lejos de ser privilegiado este organismo, y por el contrario, nunca es consultado, ni mucho menos remunerado. Y sus largos años de existencia ni siquiera cuenta con sede en Comodato, por no hablar de sede propia, recursos suficientes y un equipo humano y administrativo que pueda liderarla con continuidad y permanencia. Y los que lo pudieran hacer, la abandonan.